Buenas tardes, profesor. Soy Fabián González y junto a mi compañero Jan Nail presentaremos un programa que encuentra un punto óptimo de una función univariante mediante el método de Newton. Para esto se nos dio un algoritmo el cual representaremos mediante un script en Python. Entonces a continuación daremos explicación al código en sí. Bueno, para comenzar, como en todo algoritmo, vamos a importar los módulos que vamos a necesitar. En este caso solo vamos a necesitar uno, que va a ser NumPy, que nos va a ayudar con el tema de las operaciones. Luego de importar los módulos, vamos a definir lo que es la función Newton, la cual nos va a servir para implementar el algoritmo de Newton, el cual tomará como parámetros la función f, va a tomar un punto inicial que va a ser x, el tamaño de paso en t y el criterio de convergencia en e. Luego, un poco más abajo, vamos a inicializar grad_f con el resultado que nos dé la función grad_ges con parámetro f. eh, y luego vamos a inicializar xn con un valor de x. A continuación, luego de haber inicializado esto, vamos a comenzar con un bucle while true, que se ejecutará hasta que se alcance la condición de salida que más adelante vamos a definir. Dentro de este bucle vamos a calcular lo que es la gradiente y la hessiana de la función f en el punto xn, donde vamos a utilizar la función grad_f y estos valores van a ser asignados a la variable gradient xn y hessian xn respectivamente. Más abajo vamos a calcular lo que es el siguiente punto, que es el xn, utilizando la fórmula del método de Newton, en donde se utiliza la inversa de la hessiana multiplicada por la gradiente y a su vez multiplicada por el tamaño de paso que va a ser t. Vamos a verificar que la gradiente xn sea mayor a la norma del gradiente xn1. Si es cierto, entonces va a realizarse una corrección adicional para poder mejorar así la convergencia del algoritmo. Como dije, más abajo vamos a realizar la convergencia adicional. En caso de que la norma de la gradiente xn sea mayor que la norma de la gradiente xn1, y vamos a proceder con los cálculos de la función. Básicamente aquí lo que tenemos son las fórmulas que se nos fueron entregadas en el PPT del curso. En G0 vamos a calcular la norma de la gradiente en XN y se va a almacenar la variable en, como dije, G0. Similar manera para G1 vamos a calcular la norma de la variable, pero en XN1 en este caso, y vamos a almacenar la variable en G1. Luego en GP0 este va a ser un factor que va a ser utilizado para así ajustar el tamaño de paso. Y se calcula como -1 partido en G0, y esto va a ser partido por la norma de la gradiente xn menos la gradiente xn. El signo negativo en esta división va a utilizarse para poder corregir la dirección del tamaño del paso. Luego más abajo en TP vamos a calcular lo que es el tamaño de paso ajustado del método, en donde se utilizará para determinar cuánto se debe corregir el punto xn1, el cual lo vamos a calcular como G menos GP0 partido en 2 por G1 menos G0 menos GP0, con un valor mínimo de 0.1. Eh, y este se va a utilizar para así poder ajustar la magnitud de la corrección. Luego tenemos xn1, donde vamos a calcular nuevamente el punto utilizando la fórmula de la interpolación, en donde se va a ir actualizando como una combinación lineal de xn y xn1, donde 1 menos tp va a ser vamos a multiplicar, digo, xn y tp por xn1. Esto va a ayudar a ajustar la dirección y el tamaño de paso para una mejor validez de este algoritmo. Básicamente lo que va a hacer esto, este bloque va a hacer el cálculo de una corrección adicional en el tamaño de paso y va a actualizar el punto xn1 para mejorar, como dije ya, la fidelidad del algoritmo. Luego, más abajo vamos a tener un if,
que va a ser un criterio de verificación con el que nosotros vamos a ver si es que vamos a salir del bucle o vamos a continuar en el bucle. Se va a calcular mediante la diferencia de xn1 y x2. Vamos a utilizar np.lineagle para poder sacar la norma de estas. Si esta norma es menor a e, que va a ser el criterio de convergencia establecido más abajo, significa que fue suficiente, por ende va a salirse del bucle, siguiendo la instrucción break. Y en este caso el resultado actual, que va a ser xn1, será considerado como el mínimo aproximado de la función. Si no se alcanza, caso contrario, y no se alcanza el criterio de esta, se va a actualizar el valor de xn con el valor actual que tenga xn1 para así poder conseguir la iteración del bucle. Finalmente, cuando se alcance la condición y salgamos del bucle, va a devolver el valor de xn1 como el resultado final del algoritmo de Newton. Posteriormente tenemos la función graph_hes, que esta se va a encargar de definir para calcular el gradiente y la matriz hessiana de la función definida como f. Primero, la función grad-hes va a devolver otra función que esta vez se le añade una f. Esta va a recibir un argumento x y va a realizar una serie de cálculos necesarios. Primero, dentro de la gradiente GSF vamos a definir una h, que va a ser una pequeña cantidad que se va a utilizar para calcular las aproximaciones de las derivadas. Posteriormente, la gradiente se va a calcular utilizando la aproximación de diferencia central. O sea que sumará la x más la h, que es la cantidad utilizada para calcular las aproximaciones de las derivadas, y se le va a restar x menos h, o sea la diferencia. Y esto se va a dividir en 2 por h. O sea, en este caso se van a tomar las funciones de x más h y x menos h y se va a calcular la diferencia dividida en 2 para proporcionar una estimación del cambio de la función en x con respecto a los pequeños cambios que se puedan producir en x. Posteriormente tenemos la matriz hessiana. Esta se va a calcular utilizando la diferencia central de segundo orden. La fórmula utilizada es muy similar, solo que en este caso se le resta 2 y se multiplica por la función f de x. Posteriormente se le suma la diferencia de x menos h y se divide en 2. En este caso se toman entonces 3 puntos y se van a utilizar para estimar la segunda derivada de f en x. Finalmente se va a devolver el gradiente y la matriz hessiana como una tupla en este caso, y se va a definir la función f de x, que se va a utilizar como la función objetivo en el método Newton. La función simplemente va a evaluar la expresión almacenada en la variable función utilizando el valor de x. Después, entonces, más abajo ya se le va a solicitar al usuario que ingrese la función objetivo en formato de expresión matemática a través de un input, y el valor ingresado se va a guardar en la variable de función. También se solicitará que se ingrese un valor inicial de x, el valor d, y se va a establecer una tolerancia de error. Finalmente se llama la función Newton con la función f, con el valor inicial x y el valor de t y la tolerancia de error, y el resultado de la función de Newton se va a guardar en la variable result y se va a imprimir. En resumen, entonces, este código se va a encargar de definir una función objetivo, obtener la entrada de usuario para los parámetros y luego llamar a la función Newton con la función objetivo y los valores que se les proporcionaron. A continuación, entonces, probaremos el código con una función objetivo de univariante, tiene que ser. En este caso, x elevado a 2 más 4. Damos un valor para x, 1, y un valor de t.
Ya con esto podemos dar por finalizado el ejercicio. El resultado nos dio 0,72 y podemos corroborar que funciona correctamente el script. Gracias por su atención.